de las acciones por ahora del gobierno de Lenín Moreno. Usted manifestó antes de viajar a Bélgica que su intención era retirarse por un buen tiempo y ojalá definitivamente de la política. Lo hizo el 3 de junio en una conferencia que brindó en la Espola, en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál fue el punto de inflexión para retornar por segunda vez desde que se partió hacia Bélgica? La traición, pues, en estos 7 meses lo que han es tener una campaña milimétrica, sistemática, de desprestigio a mi gobierno y a nuestras personas, de destrucción de nuestra reputación. Aprovecharon muy bien un caso de corrupción que se dio. Lo mejor que le pudo pasar al gobierno cuántico es el caso de Brecht, porque además el 1 de junio recién se conocían las delaciones en Brasil por un acuerdo de confidencialidad con la Fiscalía de Brasil. Antes de eso, acuérdense que hablaban de listas, pero esto eran chismes, rumores, no había nada. Y con el fiscal Vaca avanzamos lo más posible, pero no podíamos hacer nada, detener a nadie, porque no había pruebas. Eso recién se sabía el 1 de junio. El 1 de junio se supo y se hicieron varias detenciones, más de una decena de allanamientos por todo el trabajo realizado. Pero yo ya no era presidente, fue una semana después. Y estos cuánticos aprovecharon para decir que yo me había ido del poder, como los medios, ciertos medios, para que recién explote la corrupción. Y así engañan a la gente. Lo mejor que les puede suceder a esta gente es el caso de Brecht, porque cómo lo han utilizado para justificar su inutilidad. Y de ahí venía una campaña sistemática con la asesoría de Durán Barba, etcétera, para tenernos escándalo tras escándalo cada semana, que ya hay sobreprecio y comparan el coste de construir una vivienda con el coste de construir un laboratorio. Pero ya quedó el sobreprecio. Y cuando sale a explicar, oiga, son dos cosas distintas, ya no te publican nada. Correa, 640 obras con problemas, que no den la lista. Ni siquiera ponen con problemas obras que ni siquiera se han iniciado porque no hay terreno, hay falta de financiamiento. La cámara oculta, ¿dónde está la cámara oculta, Carondelet? Pero así nos tuvieron semana tras semana. Pero ya se metieron con el vicepresidente. ¿Quién más va a dar la cara a la justicia después de todas las injusticias que recibió el vicepresidente? Entonces, el mensaje a la gente es que huya del país porque no hay justicia. Economista, bajo ese criterio... Eso nos ha hecho regresar. Se quieren apoderar del movimiento país. Con una consulta popular absolutamente inconstitucional, se quieren apoderar de toda la... Ya que usted se refiere a la situación partidista. Entonces, bajo tuve ese que criterio... regresar, Carlos, porque soy una persona seria, coherente, auténtica. Mi deseo era retirarme de la política por un buen tiempo. Bajo ese criterio, y en forma definitiva, bajo ese criterio, darle paz a mi entonces... familia. Pero tampoco puedo permitir tanta injusticia, tanta destrucción. Bajo ese criterio, entonces, economista, y tomando en cuenta el contexto actual del región y el mundo. Antes de irnos a la pausa, su llegada al país, ¿se puede entender como el retorno a la política activamente, por un lado, y por otro, tal vez el objetivo es evitar que lo dejen fuera de las próximas elecciones? No, yo regreso para apoyar a mis compañeros. Lo de la consulta sabe lo que es, Carlos. Ustedes como prensa deben ver, por Dios, hay un total rompimiento constitucional y la prensa calla. Si yo hubiera hecho la 10ª parte de esto, ya tendría los cascos azules en Ecuador, un portaaviones al frente de Salinas y yo acusado en el Tribunal Penal de La Haya. Pero no pasa nada, no tenemos Estado de Derecho. No, lea la Constitución, usted la tiene ahí, si me la presta. Artículo 104 de la Constitución de la República, que se requiere obligatoriamente, no hay vueltas que darle, ¿no? Obligatoriamente, dictamen, aquí está. De la Corte Constitucional como tal. Dictamen de la Corte Constitucional, ¿ya? 104. El organismo electoral correspondiente convocará consulta popular por disposición de la Presidenta o Presidente de la República o la máxima autoridad de los gobiernos autónomos desconcentrados o de la iniciativa ciudadana. Último inciso, pueblo ecuatoriano. En todos los casos, no cuando el cuántico lo quiere, en todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas presentadas. ¿Dónde está ese dictamen? Como sabían que el dictamen era negativo en las preguntas 2 y 3, que eran inconstitucionales, se conoció de ese dictamen, se filtró a la prensa. El martes 28 de noviembre hubo una reunión de la Corte Constitucional donde los jueces constitucionales pidieron cambio del orden del día para tratar el informe. Se dieron cuenta que no tenían mayoría, argumentaron que había vencido el plazo y convoca directamente. Al regreso todo de la pausa ampliamos el plazo estaba en vigencia hasta el 7 de diciembre. Se ha roto el Estado de Derecho. La prensa, ¿qué dice al respecto? Hacemos una pausa y regresamos para profundizar en la consulta popular. Entonces usted me estaba preguntando por qué volver, déjeme acabar la idea. Entonces estamos ante una consulta que es un verdadero golpe de Estado, ya inconstitucional. Pero la pregunta 3 es que se apoderan de todas las funciones del Estado. Y van a poner entonces fiscal enemigo, contralor enemigo, para perseguir a Correa, evitar que yo regrese a mi patria, perseguir a nuestros compañeros que se deshicieron trabajando con infinito amor por su país. Entonces a estos compañeros que están lejos y que dicen yo quiero a Correa, pero estamos por el sí, son traidores,
están ya atentando contra nuestra integridad, contra nuestra familia. Estamos luchando por eso, pero también por el país. Se acaba la división de funciones, la división de poderes, es la dictadura perfecta, se acabó la democracia. Ya profundizamos y con esa temática arrancaremos después de la pausa aquí.